Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo. Bien, mis hermanos, pues el tema de hoy no es algo que ustedes no conozcan. Vamos a tratar de ser un poquito ágiles. No les voy a decir nada nuevo, pero sí quisiera que revisáramos algunas partes de estos versos que son importantes. Me gustaría ir con ustedes a esta parte de la escritura que está en Juan capítulo 15, verso 5. Y bueno, es un verso que ya mi hermana Yolanda nos hizo favor de leer. Es un verso que conocemos perfectamente todos y que alegoría que nuestro Señor Jesucristo utiliza con mucho amor para enseñar a sus discípulos. Y bueno, pues quisiera entrar a esta pequeña reflexión con con mucho de esta parte del cultivo, la horticultura. Es un trabajo muy complejo, algo muy difícil. He tenido oportunidad de hacer algunos experimentos. Déjenme comentarles que hace un par de semanas, no recuerdo si hace unas semanas o hace un mes, por ahí así, a Caleb le dejaron hacer no sé si recuerden que nos dejaban hacer un trabajo de unas semillitas en un frasco con algodones. Y Caleb me decía que si le podía ayudar a hacer este trabajo de la escuela y lo pusimos en un frasquito de esos como de Gerber, no recuerdo si era de Gerber o de mayonesa, pero pusimos algodones y pusimos algunas semillas que le pidieron a él poder introducirlas. Y recuerdo, hermanos, que él estaba muy impaciente por querer ver que la planta salía de la semilla y le decía que tenía que ser un poquito más paciente para esto, pero estaba el frasco y él creía que a los 20 o a la media hora empezaba a abrir la semilla y le decía, tienes que esperar, ya pues tienes que darle un poco más de tiempo. Cuando, no recuerdo si 1 o 2 días, uno de los frijolitos, se abrió, estaba muy emocionado porque él veía ahí que se estaba dando esta tarea que a él le habían encomendado. Y recuerdo bien que se emocionó, hermano, estaba muy emocionado porque, este, esta semilla había salido. Y comenzaron a crecer las demás, hermanos, hasta empezar a salir del frasco y él estaba, emocionado. Pero recuerdo que, bueno, saben que Eliab es mucho de hacer todo lo que Caleb hace. Y recuerdo que Eliab también estaba ahí observando cómo crecían las semillas y él también quería hacer este experimento que le habían dejado a Caleb. Hermanos, fíjense que no sé si alguien que conoce de la horticultura o del cultivo, pero fíjense que a nosotros como familia, nos han obsequiado algunas plantas y algunas flores y la verdad es que gracias a Dios siempre hemos tenido como a bien que se nos dan, en circunstancias aquí en la casa, aquellos que han tenido oportunidad de visitarnos, pues vivimos aquí en un cerrito acá por Iztapalapa. Y siempre a mi suegra o a mi mamá o a la familia cercana, siempre este tipo de plantas y obsequios que muchas veces nos dan, muy rápido se secan, hermanos. Y a nosotros, fíjense que a veces olvidamos hasta regarlas ahí y la verdad es que se nos dan muy bien todo tipo de plantas. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Déjenme mencionarles que eh, yo puedo observar en esta parte de las escrituras, solemos leer las vides y las uvas, pero el cultivo de la vid no es tan sencillo como lo que les acabo de mencionar, hermanos, como poner un par de semillas en un frasco, como lo acabo de expresar. Pues es precisión de clima, hermanos, el clima adecuado, el conocimiento de cultivo especializado para conseguir una viña fructífera, hermanos. Pero déjenme decirles que cuando teníamos este experimento, las ramas comenzaron a salir tan largas que había una parte que se secaba. Yo creo que ya era insuficiente el frasco y había que quitarle unas hojitas que se iban secando de la plantita. Fíjense, hermanos, que tuve a bien ver en esta semana un video cómo se hacía esto
del cultivo de las vides, hermanos. Y déjenme decirles que quería proyectarlo, pero si me costó trabajo abrir mi micrófono, imagínense qué trabajo me iba a costar poder proyectar un video. Pero bueno, les quiero expresar que se ven los campos muy grandes y se ve una perfecta línea de cultivos de vides, hermanos, con troncos o ramas muy incrustadas a la parte de la tierra. Y de esa parte, fíjense que me gustó mucho ese video porque van conectadas, hermanos, se conectan, los troncos se van conectando, las ramas, pero ellos van contando las ramas, tienen que ser 4 hacia arriba y del otro lado otras 4 y se van entrelazando, hermanos, y ellos ven cuáles son las que tienen a bien dar muchos frutos. Y las ramas de esos 4 pámpanos, las ramas que descienden o que eh, van hacia abajo, esas son cortadas, hermanos. Esa parte de las vides son cortadas y bueno, las van poniendo a un costado de, esta, de estas vides. Y fíjense que me llamaba mucho la atención la explicación de la persona, porque ella las contaba, observaba cuáles eran necesarias quitar, cómo cortaba las puntas para que éstas pudieran dar más fruto. Era bastante interesante, nunca me había adentrado en ver este tipo de cultivos, pero me llamó mucho la atención, hermanos, porque no es nada sencillo y se ve que es de un arduo trabajo hacer este tipo de cultivos. La uva era una fruta importante, hermanos, en la antigua cultura hebrea, y tanto las mesetas como las colinas de la tierra constituían el lugar ideal para el cultivo de la vid. Se preparaba, como ya les mencionó, la tierra, se plantaban los vides a lo largo de las colinas y se protegían, hermanos, de los cuidados de los animales o de las personas mediante unos cercos. Las vides se cultivaban y se podaban para que dieran el máximo fruto. Eso es lo que yo lograba observar en el video y me llamaba mucho la atención. Tal vez la poda sea la parte más importante del cultivo porque vi que hacía énfasis la persona que estaba explicando esta parte. Las ramas que no producían ese fruto eran cortadas. Con toda franqueza, hermanos, es que cuando yo veía el video, yo notaba que todas eran o que las que cortaba yo las veía bien, pero esta persona decía que era necesario que se cortaban porque los nutrientes de la parte que va arraigada a la tierra tenían que sacar más fruto hacia las que iban hacia arriba. Esta persona lo expresaba o lo explicaba de esta manera y me llamaba mucho la atención cómo lo hacía. Luego de crecer estas ramas laterales, hermanos, cada una produce tanta fruta como hasta eh, es necesario hacerlo. El robusto tronco, que es el que les menciono, que se entierra hasta profundidades, o que sus raíces son muy profundas a la tierra, aporta el alimento a todas las ramas largas y fértiles y por eso es necesario cortar las que no son necesarias. El simbolismo de la viña, hermanos, y de la vid. La viña se ha empleado simbólicamente en las escrituras. En este libro o en este capítulo 15 de Juan, el Salvador emplea la vid como una metáfora para explicar la naturaleza de su relación con quien desean ser sus discípulos, hermanos. Y esto creo que para mí es evidente que nuestro Señor Jesucristo utilizaba cualquier recurso, cualquier momento, cualquier circunstancia para dejar una clara enseñanza a sus discípulos. Antes de irse para el Getsemaní, hermanos, el Salvador enseñó a sus apóstoles cómo debían vivir si deseaban seguir siendo sus discípulos, hermanos. Una de las cosas que les enseñaba durante aquella hora era que sus vidas debían de estar firmes, arraigadas, como les acabo de expresar a él y a sus enseñanzas. Y esto es evidente y claro para nosotros. Dice la parte de la escritura del verso 5, si tienen abiertas sus escrituras, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Lo estoy leyendo en una versión nueva internacional. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
esto es lo que expresa este verso 5. Si nosotros nos regresamos un poquito, hermanos, y vemos los primeros versos, me gustaría que abrieran sus escrituras y pudiéramos leerlo juntos. Dice en los primeros versos: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, así dice el verso 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esto es algo que expresaba el del video. Era necesario, hermanos, podar estas ramas para que los demás frutos fueran nutridos de la parte del tronco grueso y pudiera dar los frutos necesarios. En esta parte de la escritura, hermanos, esta alegoría encierra dos importantes principios que me gustaría ver esta noche con ustedes. El primero, hermanos, es que debemos estar bien arraigados en nuestro Señor Jesucristo. De no ser así, no llevaremos frutos, hermanos. Si nosotros leemos nuevamente el verso 4, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto es lo que dice el verso 4. Si nuestra vida no está en armonía con las enseñanzas de nuestro Salvador, es muy dudoso que demos fruto, al igual que no lo da la rama que es cortada, hermanos. Ese es uno de los importantes principios que yo observo en esta alegoría. Y el segundo, no menos importante, hermanos, dice: aun cuando llevamos una vida recta, cuando nosotros llevamos una vida recta, todavía sí nos hace falta el labrador, el cual nos conoce bien y ve más allá de lo que vemos nosotros, para que podamos ser limpiados, podamos ser purificados. Eso lo dice el verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé todavía más fruto, hermanos. Y esto es algo que yo percibo como un principio importante en esta alegoría que podemos observar en la escritura. Es muy común, hermanos, para nosotros, bueno, al menos ahorita, claro, tenía el conocimiento de dadas, hermano, ramas, y aunque les insisto, hermano, y que simple y sencillamente era porque estaban inclinadas hacia abajo, era necesario que las cortara, porque él conocía esta parte de la vida, esta parte de esta planta, cómo era necesario que ellos las cortaran. Fíjense que quiero abrir este paréntesis, fíjense todavía de ir al pueblo donde nació mi mamá, allá en San José, Puebla. Y fíjense que en la parte de la casa de mi abuelita tenía un solar en el cual cultivaban maíz, frijol, calabaza y algunas ahí cosechas que hacía mi abuelita. Recuerdo muy bien, hermanos, que de niño hacían los surcos y recuerdo bien que no había muchos animales, recuerdo que los hacían prácticamente con una máquina que era agarrada a un pedazo de metal que era agarrado a un animal y entonces iba caminando e iba haciendo el surco. Y recuerdo bien que mi abuelita nos ponía unas bolsitas muy rústicas con las semillas de maíz y nos decía cómo vertirlo, hermanos, y nos decía cuáles eran los granos que tenían eh, que ponerse en esos surcos. Y aunque a veces nosotros los veíamos iguales, ellos notaban y conocían perfectamente qué era necesario hacer. Y aun cuando ellos se dedicaban a cosechar, hermanos, lo que ya habían sembrado, ellos esperaban el momento correcto
para nosotros es simple, bueno, al menos a mi parecer es de una manera muy natural ir al centro comercial y comprar algo que pudo haber sido sembrado o cosechado, pero la gente que tiene esa experiencia, que se dedica a este tipo de cosas, es claro que ellos tienen un conocimiento total de estas cosas. Déjenme decirles, aún manteniendo el paréntesis abierto, que he tenido oportunidad de trabajar algunas veces con mi hermana Mayra. No sé si me permita hacer mención de esto. Lo voy a hacer de todos modos. Yo sé que no tengo problema con mi hermana Mayra, pero cuando tengo oportunidad de algún fin de semana, ayudarle en algún trabajo de estos arreglos florales que da la iglesia o que en algunas ocasiones nos ha podido ayudar en algunos que necesita mi esposa para la escuela o por algún evento, yo logro ver en mi hermana Mayra, en su conocimiento de esta materia, como ella perfectamente nos dice cuáles son las ramas que deben de ir, en qué lugar y cómo acomodarlas, porque ellos tienen esa experiencia, hermanos. Y yo puedo notar en esta alegoría que nuestro Señor Jesucristo les trataba de enseñar primeramente a sus discípulos, pero posteriormente nos deja una enseñanza a nosotros, una enseñanza bastante importante, porque muchas veces lo leemos y lo leemos de una manera muy natural, hermanos, pero podemos observar que nuestro Señor Jesucristo con mucho amor nos mostraba maneras maravillosas, con alegorías, con parábolas, lo que él trataba de transmitir a sus discípulos. Y bueno, para nosotros es evidente, hermanos, que los discípulos fueron ramas que dieron mucho fruto hasta nuestros tiempos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, estas alegorías y estas enseñanzas nos han permitido poder seguir llevando fruto a nuestro Dios, y creo que eso es el objetivo de esta alegoría. Nuestra, aunque, cerrando el paréntesis, hermanos, aunque cuando llevamos una vida recta, como les mencionaba, todo así, todavía así nos hace falta el labrador, como ya lo mencionaba hace un momento, el cual nos conoce bien. Nuestro Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras deficiencias todavía, el por qué todavía no alcanzamos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va dando esos cortes necesarios, hermanos, para poder dar fruto. Si bien en ocasiones la poda puede resultar difícil y podría ser un proceso complicado para nosotros, hermanos, la poda se realiza de múltiples maneras. Puede que nos sobrevenga una enfermedad, puede que haya algún impedimento físico, tal vez nuestras expectativas propias sean muy bajas, hermanos. Quizás hayamos pesar en nuestras relaciones, padezcamos de alguna pérdida personal. Podrían ser infinidad de razones, hermanos, pero aún así, lo que en un principio podría parecer un acontecimiento triste, puede ayudarnos a crecer. Si nosotros confiamos plenamente en nuestro labrador, que es nuestro Dios, y nos replanteamos nuestras prioridades, esas experiencias difíciles, hermanos, pueden sernos de ayuda para darnos cuenta de lo que debe de ser cortado de nosotros y así poder generar más fruto. Seamos más como nuestro Señor Jesucristo, como la vid verdadera, hermanos. Durante toda la vida, hermanos, hemos tenido la necesidad de ser podados. Yo conozco o traigo en la mente una frase que dice, bueno, yo tuviera, si yo hubiera experiencia que tengo hoy, no me hubiera equivocado, pero esa, Dios, Rosa, nos va
para poder así ser cortados de apropiada y dar fruto que sabemos claramente que es, hermanos, y es que conozcan primeramente a nuestro alimento espiritual debe de emanar de nuestro Señor. Él es la fuente de toda verdad y lo podemos observar en este capítulo 15 del libro de Juan, y toda bondad viene de Él. Sin Él no hay nada, hermanos. Soy, y ustedes son las ramas que permanecen claro para nosotros. Precisamente de esta poseído en todos los evangelios. Es entonces que se manifiesta en nosotros los frutos del Espíritu que conocemos perfectamente en el libro de Gálatas. Eh, Pensamos diariamente en Cristo y emulamos su ejemplo hasta que estamos firmemente a la A mí me llama mucho la atención una parte en este libro y quisiera que me acompañara. O tenemos la idea de que es el Nuevo Testamento y como ya lo mencionaba, es algo que me gustaría que me acompañaran a Isaías, hermanos. Un momento, mis hermanos, creo que nuestro hermano Josué tiene problemas con su internet. Pasamos, Josué. ¿Nos escuchas? No sé si me escuchan, mis hermanos, perdón, mi internet me parece que está fallando. Sí, sí estás fallando. Nos dice que es muy bajo tu banda de la red. A ver, mis hermanos, me dicen si ahí estamos bien. Por el momento sí, Josué. Bien, hermanos, discúlpenme. No sé si me alcanzaron a escuchar la cita que quería eh, No, meditar con no, ustedes. escuchamos que era Isaías, pero ya no el capítulo ni el versículo. Perfecto, mis hermanos. Es Isaías capítulo 5, mis hermanos, si me pueden acompañar. Isaías capítulo 5, para comprender bien lo que el Señor quería decirles, es importante que nos remontemos al Antiguo Testamento. Y esta parte creo que es importante, hermanos. Es un canto de la viña. Si me pudieran acompañar a leer
esta parte de la escritura, capítulo 5 de Isaías, y le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre, en medio de ella, y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombre de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él espera justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Esta es una parte del Antiguo Testamento, un canto de la viña, hermanos. Israel es representado aquí, hermanos, como una viña con numerosas vides que, a pesar de todos los cuidados que nuestro Dios da, en lugar de dar uvas, había dado uvas silvestres o uvas agrias. Lo dice esta versión Nueva Internacional. Con esta poesía, el profeta, hermanos, se estaba refiriendo a la historia de Israel. En el pasado, Dios había librado a esta nación de la esclavitud de Egipto. Nosotros conocemos perfectamente esta historia. Lo había conducido por el desierto, los había alimentado, los había protegido de los enemigos y les había dado leyes por medio de las cuales serían su pueblo, un pueblo superior a todos los demás, hermanos. Luego les dio la tierra de Canaán y allí siguió alimentándolos con asombrosas bendiciones. Eso es lo que nosotros podemos observar. Con el tiempo les permitió construir un templo donde Dios mismo moraba, hermanos, en medio de ellos, como antes lo había hecho en el tabernáculo. A cambio de toda esta inversión, Dios esperaba recoger una abundante cosecha, hermanos. Eso es lo que yo observo en este canto. Puedo notar, hermanos, que nuestro Dios esperaba esto. Es decir, Él esperaba que Israel fuera la luz en medio de otros pueblos, hermanos. Que ellos iluminaran, que ellos fueran los que mostraran al Dios de Israel sin idolatría, que se volvieran a Dios, que no hubiera prácticas inmorales. Esto es lo que yo observo en esta otra alegoría de las Escrituras. La idea era que las naciones gentiles y cansadas, sedientas de la religión, pudieran observar al pueblo de Israel como un pueblo con esa luz que solamente nuestro Dios podía dar. Pero el plan de Dios parece, o hermanos, pareciera que no funcionó como lo expresa esta parte de la Escritura, ¿no? Y vemos lo que hace nuestro Dios. Sabemos que en esta parte de la Escritura dice lo que va a hacer con esta viña, ¿no? Le quitará el cerco, le será destruida y la dejará desolada. Esto es lo que nosotros observamos en esta alegoría del capítulo 5 de Isaías. Ellos habían abandonado la hermosa ley de nuestro Dios y se habían vuelto a las prácticas deplorables, hermanos, los pueblos cananeos. O sea, aún Dios les enviaba profetas, los exhortaba constantemente a volverse a Él, pero ellos lo ignoraban reiterativamente, hermanos. Y eso es lo que yo observo en paralelo con la otra alegoría de Juan, hermanos. Eh, ¿qué pensaría, ¿Qué pensaría los pueblos o las naciones que rodeaban a Israel, que lo observaban, hermanos? ¿Qué podían observar ellos en este pueblo que
que no hizo lo que lo que nuestro Dios le mandaba. Ahora quiero llevarlos a Juan, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros somos cortados, como lo expresa esta alegoría en Juan? Fíjense que cuando yo observo esta parte de la escritura, me cuestiono mucho si lo que estoy haciendo es lo correcto, hermanos. Lo que nuestro Dios quería era que pusieran su nombre en alto, que fueran reconocidas las naciones, que era un Dios vivo, que era un Dios amoroso, un Dios dador de todo, misericordioso y especiales que nuestro Dios tiene, hermanos. Esto es algo que él anhelaba. Y nuestro Señor Jesucristo deja la misma lección a sus discípulos, hermanos, que seamos arraigados a él, que seamos a nuestro Señor Jesucristo para poder dar buenos frutos. Y fíjense que quiero concluir esta reflexión con algo importante. Yo me imagino, hermanos, que las naciones que estaban al lado de los pueblos, del pueblo de Israel, cuestionaba mucho al Dios vivo, al Dios en el que, en el que nosotros creemos. Y fíjense que yo puedo observar el carácter de Dios había quedado desfigurado, hermanos, por su comportamiento del pueblo, de tal manera que el apóstol llega a ser una acusación contra Israel eh, que le reservaría mucha gravedad, hermanos. Podemos observar que hay mucha gravedad en esta parte del apóstol Pablo. Si me gustan acompañar, esto está en Romanos capítulo 2. Con esta cita quiero concluir, hermanos. Dice el capítulo 2, el justo juicio de Dios. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los romanos, pero quisiera yo ver el verso 24, hermanos. Hay un subtítulo del verso 17, los judíos y la ley. Y fíjense que me llama mucho la atención el verso 24 y con esto quisiera concluir esta reflexión. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y observo que es un verso, hermanos, que me impactó, me generó conflicto, hermanos, me generó muchas situaciones, porque es precisamente la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo trataba de dejar a sus discípulos. Si nosotros nos regresamos a la parte de la alegoría de los pámpanos y de la vid, podemos observar que sin nuestro Señor Jesucristo no somos nada, hermanos, y no podemos llevar fruto. Y es necesario hacer este trabajo de evangelismo, poder llevar fruto a aquellos que no conocen de nuestro Dios. Porque si nosotros estamos buscando ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro comportamiento es como el pueblo de Israel, entonces todo eso va a ser quitado, como lo podemos ver en el libro de Isaías. Y es necesario que nosotros llevemos bien marcado este verso tan importante, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A mí no me gustaría llevar esa carga en mi vida, hermanos, que por causa mía el nombre de nuestro Dios sea blasfemado, sino al contrario, que nuestro Dios con amor puede, como lo expresa el libro de Juan, y poder llevar fruto, poder seguir llevando esa labor que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo de todo corazón, como siempre ha sido mi deseo, poder seguir meditando en su palabra. Es una alegoría que hemos leído infinidad de veces, que conocemos perfectamente, pero que debemos de hacer la propia, hermanos. Necesitamos seguir trabajando y que los demás reconozcan, como lo decía el profeta Isaías en esa alegoría, que pudiera verse esa luz de Israel, que fuera una nación que notaran a un Dios vivo, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Así en nuestro diario vivir, hermanos, que puedan notar la gente que nos rodea, las personas en el trabajo, nuestros vecinos, que nosotros somos esos pámpanos, esas ramas que llevan fruto para nuestro Dios, para nuestro sembrador, que es nuestro Dios. Yo deseo que el Señor le bendiga a usted en esta noche y que nos permita seguir disfrutando de este su sábado. Paso a ustedes, hermanos.